musical ahí que nos regalaba Mati Vilanova, que vamos a hablar de un tema muy importante. Ustedes bien saben, estamos empezando a transitar ya la última etapa de la primavera. Una primavera en La Rioja que tiene muchos de verano también, ¿no? Acá existen como dos estaciones. Acá existe unos poquitos días de invierno y el resto después pareciera ser que es todo verano en la provincia de La Rioja. Bueno, y cuando hablamos de verano y de altas temperaturas, lo primero que nos genera es esto de ocuparnos, no preocuparnos, sino de ocuparnos y de saber cómo debemos relacionarnos y cómo debemos administrar el tema de la energía, del consumo energético en nuestro hogar para que sea eficiente, cómo están las estructuras, cómo se prepara la provincia de La Rioja para lo que es el verano y este pico de consumo de energía que tenemos, porque hay que refrigerarnos para tolerar básicamente las altas temperaturas. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a charlar a continuación con el subgerente de distribución de Delar, el ingeniero Raúl Nacuzzi, que gentilmente se ha acercado a los estudios de Medios Rioja para hablar sobre estos temas y un montón de otras cuestiones más aquí con nosotros. Ingeniero Nacuzzi, bienvenido a Alta Data. Matías e Ivana los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias Matías e Ivana por la invitación. Buen día a la radio escucha y televidentes. No, por favor, gracias a usted por acercarse a charlar. Está habilitado el mensajero 384-84-49-11 por si hay alguna consulta que le quieran hacer al ingeniero. A nosotros nos gusta mucho, más allá de lo que podemos preguntar o las dudas que podemos sacarnos, ingeniero, también interactuar con la gente, ¿no? Con los usuarios que son los que forman parte de la red eléctrica. Pero como para empezar a charlar, ¿cómo se viene preparando Delar para este verano? Lo hablábamos antes de entrar al aire. La Rioja sin duda ha mutado climatológicamente y estamos con periodos de muchos días de calor y a veces el alivio no llega, como nos pasó el año pasado, 7, 10, 15 días de ola de calor y no llegaba el alivio, no aflojaba. ¿Cómo va a encarar todo eso de Delar este año, ingeniero? Sí. Tenemos el clima que ya no es el mismo de siempre, tenemos la combinación de la temperatura que ya la teníamos, temperaturas elevadas en verano, con humedad. Eso hace que la sensación térmica sea más elevada que la temperatura ambiente. Y bueno, y nuestra provincia de La Rioja, lo que vos decías de la estación de verano, mi viejo solía decir que había dos estaciones en la provincia de La Rioja, la estación de verano y la estación del tren. Entonces, porque era muy poco tiempo de frío, ¿no? Sí, nada. Especialmente en la capital. Nosotros notamos año a año la demanda va subiendo a razón de un 7-8% promedio a nivel en toda la provincia. En el caso de la zona sur de la ciudad capital, donde ha crecido, el último verano se registró un aumento del 20% del incremento de la demanda. Claro, que va muy ligado al tema de la entrega de viviendas, ¿no? Sí, al crecimiento demográfico y a las viviendas y a los comercios que se ubican en la zona sur, que es donde está creciendo la ciudad capital. Para eso nosotros hemos registrado pico de potencia de 384 megavatios de potencia en toda la provincia en el verano pasado, que equivalen a una potencia instalada para abastecer esa demanda de 400 MVA. En la ET de 500 tenemos dos transformadores de 300 MVA que suman un total de 600 MVA de potencia en extra alta tensión para abastecer toda la provincia, ¿no? Claro, ¿y hay alguna obra puntual que se haya hecho este año para dotar de mayor potencia energética a la capital o a la provincia o a alguna zona que estaba con conflicto? Bueno, se viene trabajando en el armado de subestaciones transformadoras para abastecer demanda, especialmente en la zona sur, para descargar transformadores de esos que están ubicados en los barrios. Se habían habilitado distribuidores nuevos, que son líneas de media tensión que llevan desde nuestros centros distribuidores a los transformadores que están ubicados por toda la ciudad, ¿no? Aún así, la demanda viene creciendo y con las ofertas que hay, la gente va y compra los aires, las ofertas que hubo en parte de internet, en los supermercados. Claro, hace poco salimos de un Cyber Monday, de todo lo que se especulaba previo a las elecciones. También la gente empezaba a comprar porque no sabía qué iba a pasar el 27 de octubre, así que muchos se abastecieron con eso. ¿Son conscientes ustedes, imagino, desde Delar, ingeniero, que hoy el aire acondicionado ha dejado de ser un lujo para ser una necesidad, ¿no? Sí, somos conscientes.
Y respecto a eso queremos darle consejo a la población. Perfecto, sí. Que es, hay ciertas horas del día en el verano que a lo mejor con un ventilador de techo o un ventilador de pie que consume 100 vatios promedio, más o menos, comparado con un aire que consume 1000 vatios promedio, se puede refrigerar porque el ventilador da una sensación, digamos, de bajar la temperatura. Y a cierta hora del día, que sé yo, 11 de la mañana, depende de la temperatura ambiente del día, encender el aire acondicionado. Y en el caso es importante también, los consejos que damos es ventilar a primera hora de la mañana los ambientes y ya cerca de las 11 cerrar las cortinas, las persianas para evitar que ingrese la radiación solar de lo que sería el sol que nos levanta la temperatura ambiente interna, ¿no? Bueno, en esto que menciona, ingeniero, porque muchas personas, o había versiones de que conviene no prender y apagar el aire, sino dejarlo como en modo ventilador, modo stand. ¿Usted qué opinión nos dice respecto a esto de por ahí que la siesta es más calurosa o por ahí a la noche para descansar mejor? ¿Qué recomienda en el uso específico del aire acondicionado frío? Bien, ahí tenemos equipos que son la tecnología convencional, que son los aire acondicionados ya sea de ventana o tipo split, que son aires que trabajan con un compresor que ingresa y sale y ingresa, depende del seteo de la temperatura. Y después tenemos la tecnología nueva, que son los inverters, que esos sí conviene que estén continuamente trabajando, porque el motor toma menos potencia o más potencia, al motor del compresor me refiero, depende de la temperatura ambiente que va sensando, ¿no? En cambio el split convencional toma de golpe la potencia y corta, arranca y corta. Para mantener esa temperatura. En cambio el inverter no. Están dando, lo que hace es dosifica la potencia para que el equipo tenga más rendimiento, eficiencia, ¿no? Para vos que recién compraste un equipo o aprovechaste estas ofertas que estábamos contando, fíjate, si es un inverter, te conviene tenerlo siempre como en ese 24, en el caso que hace calor, y si no, fíjate cuando te conviene prenderlo de acuerdo a la temperatura del ambiente del día. Perfecto. Y recomendamos mucho el tema de aislación, colocar bolete en las aberturas, puertas y ventanas, cortina en las ventanas, si hay persiana mejor, o cortina exterior, o si no hay exterior, bueno, aunque sea interior, porque es clave la aislación de la vivienda. Eso va a contribuir por un lado, el ahorro de energía, porque el aire acondicionado, ¿cuál es el tema? Si uno tiene 3 aire acondicionados, son promedio 3000 vatios de potencia, ¿no? Más el consumo de la casa normal. Y por ahí la mayoría de las viviendas son monofásicas. Entonces, por ahí satura encender simultáneamente los 3 equipos, la instalación interna. En verano es normal tener muchos quema de medidores de energía, monofásico especialmente por sobreconsumo, sobrecarga de la instalación. Que el fusible actúa y bueno, el usuario se queda sin energía por protección del fusible, ¿no? Claro. Ahora, si todo en el barrio, todos encienden simultáneamente todos los aires que disponen, y bueno, el transformador del barrio tiene fusible para protegerlo al transformador. Ahora, en esto de que siempre la recomendación también por la energía y demás es ponerlo en 24. Veo que a veces llega un determinado día que hace 50 grados de calor y la gente dice no me importa nada, lo pongo en 16. ¿Esto aumenta la probabilidad de que se sature la energía eléctrica en una cuadra, en un transformador de un barrio? Sí, así es, porque al colocar el seteo de la temperatura del equipo de aire acondicionado en 16 grados, lo que ocasiona es que el compresor, que es el que consume, que es el que está afuera, esté andando permanentemente y no corte. Trabaje más. Claro, trabaje más, y ese es el motor que consume 1000 vatios o más de potencia promedio. Y si uno le suma que tiene 3 aires encendidos, y bueno, si la instalación interna no está bien hecha, porque hay gente que compra el aire y lo enchufa en el toma de la casa. Tienen que llevar una línea desde el tablero hacia una línea aparte para proteger la instalación de la vivienda, más si tienen medidor monofásico y llegan a tener termotanque, un horno eléctrico, y la misma instalación puede colapsar
o bien le va a saltar la térmica o nos va a quemar el fusible a él. Claro, que es muy común, perdón, en muchas casas hoy que tienen toda la instalación eléctrica, lo que es para la cocina, para el termotanque, digo... Siempre hay una línea aparte para el aire. Hay muchas zonas que todavía el gas natural no ha llegado y además hasta muchos dicen que es más caro por ahí, ¿no? Sí. Ahora, hay una cuestión que es más cómodo, es más fácil hacer la instalación eléctrica y tener una cocina, un horno eléctrico. Sí, es que verdad. hacer la instalación de gas, que es más costosa, ¿no? Ahora, en esta refrigeración, por ejemplo, si yo dejo esos días de mucho calor, dejo el aire en 24 y digo, no le voy a bajar la temperatura porque le voy a hacer caso al ingeniero, pero prendo el ventilador como para que oxigene, ¿eso puede ayudar? ¿Puede servir o no? El ventilador con el aire lo que puede hacer es homogeneizar el aire, que no esté sectorizado en la habitación, una zona con baja temperatura y otra zona con una temperatura elevada. Claro. Lo que va a hacer es homogeneizar el aire, que haya una temperatura promedio. Ah, perfecto. Pero también depende mucho de la aislación del techo. Pues si el techo no está bien aislado, prender el ventilador y el aire en ese momento es contraproducente. Claro. Eso va a depender mucho del tipo de losa o techo de chapa que tenga, la aislación que tenga, ¿no? Bien, ingeniero, ahí estamos viendo lo que es imágenes de obras, ¿no? Todo el recambio de transformadores que vienen realizando, no tan solo en Capital, digo, Edelar tiene injerencia en todo el territorio provincial y la consulta es cómo se preparan también para las inclemencias, porque, y se lo consulto, quizás usted nos pueda ayudar a entender un poco más esta situación. Todavía no hemos tenido grandes temporales y hemos azotado ráfagas de viento de 50, 70 kilómetros por hora y se han caído varios postes, varios transformadores han salido de circulación y esto ha generado la molestia y la queja de varios vecinos. ¿Cómo vienen trabajando eso en lo que entendemos que son cuestiones climáticas que todavía no son tan severas, pero a pesar de no ser tan severas, dejan varias áreas sin energía eléctrica? ¿Por qué sucede esto? Bueno, nosotros tenemos un plan de mantenimiento para recambio de postes y columnas en la vía pública. Entonces vamos avanzando con el cambio de columnas y postes de líneas de baja y de media tensión en toda la provincia. Y lo que sí por ahí, cuando hace mucho calor, la temperatura elevada, lo que viene después para aliviar es un viento que se genera una zona de baja presión y eso hace que ingresen vientos a gran velocidad para estabilizar la atmósfera, ¿no? Y eso lamentablemente no podemos, digamos, contra las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, digamos, porque no tan solo es que postes se caen, sino se caen árboles, se vuelan techos, el daño que se produce, digamos, es a toda la población, ¿no? Claro. No tan solo las instalaciones nuestras, también instalaciones de telecom. Porque por lo general muchas veces nos dicen hay un poste inclinado, a veces un poste de videocable, a veces un poste de la empresa de telefonía. No siempre son de ustedes los postes que tienen problemas. Sí. Las otras empresas que están ofreciendo hoy internet por fibra también tiene postación. O sea, la postación original que era de Edelar, la empresa distribuidora de energía, ahora hay muchos servicios que tienen postación. Entonces, a veces el poste no es nuestro, pero bueno, siempre nos llegan varios reclamos por postes inclinados o caídos y termina siendo de otra empresa, de otro servicio, ¿no? Bien, también hay muchas consultas que acá nos van llegando al mensajero de la radio que tiene que ver, ingeniero, con el tema tarifas. Sabemos que el gobierno nacional viene habilitando aumentos e incrementos prácticamente de manera bimestral o trimestral. ¿Cómo está la situación hoy en la provincia de La Rioja? ¿Cuál es la política que va a seguir manteniendo Edelar respecto al tema tarifas? Bueno, ahí en lo que respecta a las tarifas, la empresa tiene subsidio, está el subsidio que cada usuario ha accedido por la página de Nación, que ese es el que el gobierno nacional entiendo que quiere ir recortando gradualmente. Que es esta segmentación de acuerdo a los ingresos. Claro, pero en la provincia de La Rioja tenemos aparte, por decisión del gobierno de la provincia de La Rioja, un subsidio provincial. Sí. Ese subsidio lo subsidia la provincia de La Rioja, si no estaríamos pagando valores que ya están pagando en otras provincias, ¿no? ¿Cuánto en porcentaje, entre comillas, que se entienda, ¿no? Lo que voy a preguntar. Pero ¿cuánto es más barata la energía acá? ¿O cuánto menos dinero equivale una boleta de La Rioja a una boleta de Catamarca o de Tucumán o de Córdoba? No sé, pienso en los que están cerca nuestros, ¿no? Claro. Catamarca, por ejemplo,
las tarifas, la segmentación nacional tiene que ver con el ingreso, por un lado. Eso es lo que va a disparar. Pero aparte, lo que impacta realmente en La Rioja es en la mayoría de los clientes, sí, porque hay algunos que no gozan ese beneficio, es el subsidio provincial. Para tener una idea, una persona que tenga subsidio provincial, acá puede estar pagando a lo mejor 1/3 de lo que pagaría en Catamarca, al lado nuestro, ¿no? Vecinos nuestros, claro, cercanos. Eso para que tengan el valor real. Lo mismo en la factura de energía, ahí sí dice cuánto debería ser el importe. Si no estuvieran los subsidios de energía provincial. Hay un apartado que menciona. Que tiene fondo negro con letras blancas. Ahí dice cuánto debería ser el valor real de la factura y quita el valor real con el precio de nación y por el valor del subsidio aplicado de provincia en cuánto queda. Eso sí, para cada cliente, porque en realidad al ser los consumos distintos va a depender también del consumo. Sí. Más incidencia en el cliente que más ahorra. Es como para premiar el ahorro de energía. Bien, es porcentual esto de el aporte de la provincia de acuerdo al consumo. Claro. Claro. Sí. Y a la categoría que se encuentra. Y a la categoría que se encuentra. ¿Y qué puede haber pasado, ingeniero, estas últimas semanas entre que arrancábamos noviembre entre que arrancábamos noviembre, finalizaba octubre y también algunos días de septiembre, que muchos usuarios reportaban que les había llegado el precio de la boleta de luz duplicado o triplicado lo que habían pagado el mes anterior? Esos casos puntuales, ¿qué suele suceder si es que han tenido la posibilidad de abordarlo y que la gente se acercó a Edelar, obviamente, ¿no? Claro, bueno, lo primero es que se dirijan a la oficina comercial para hacer el reclamo, para ver si no hay un error en el proceso, en la lectura o facturación, lo que sea. Pero hay una cuestión que esto vale aclararle a la gente para que tenga una idea. O sea, nosotros lo que vence en noviembre es lo que hemos consumido en agosto. Claro. Porque hasta que nosotros leemos el medidor y hacemos la factura, los vencimientos pasan para noviembre. Entonces, posiblemente a la gente que le llegó un monto elevado en octubre es lo de julio, que puede ser una justificación las bajas temperaturas que pasamos ese mes. Claro, porque tuvimos un invierno por bastante la calefacción, frío, digo, claro. La calefacción, los calefactores que son de resistencia consumen 2.000 o hasta 4.000 vatios, ¿no? Claro. O sea, consumen más que un aire. Y muchísimo más. Se le suma, mucho más, y se le suma el termotanque. Por eso la gente que dispone de gas natural, a lo mejor tiene otro conviene no gasten tanto, ¿no? Bien, es importante esto tener en cuenta porque a veces nos llaman los oyentes o nos preguntan esto que dice Matías, que a veces les vino el doble o el triple. Che, pero este mes casi no estuve en casa, no consumí, no prendí nada, pero claro, es porque viene con 2-3 meses para atrás. Claro, bien, hay un desfasaje. Distinto a otros servicios como televisión satelital que uno paga el mes adelantado, ¿no? Sí, o sea, que si hace muchísimo calor, porque como hizo muchísimo frío seguramente va a repercutir eso, diciembre y enero, la gente va a ver el monto de ese consumo posiblemente marzo. Marzo, abril. Bien, para tener en cuenta. Sí. Genial. Bueno. Lo mismo ahí en la parte de lectura, que sale en la factura. Dice el periodo. El periodo de lectura. Las dos fechas, lectura inicial y lectura final. Así que hay que estar atento a esto. Claro. Bueno, por último, ingeniero, agradeciéndole estos minutos, no le queremos quitar más tiempo. ¿Alguna recomendación, algo para tener en cuenta que quizás no se lo hayamos preguntado, pero que es importante lo que están viendo la nota a esta hora sepan y puedan asimilarlo? Bueno, remarcar el tema de lo que sería aislar las viviendas. Los consejos que damos, que es poner la temperatura del aire en 24, cerca de las 11 de la mañana cerrar la vivienda para que no ingrese la radiación solar que eleva la temperatura interna, las cortinas, los burletes, recurrir al ventilador, que el ventilador cuesta mucho menos, en el momento que se pueda, y cuando no se pueda, ahí encender el aire porque la temperatura y la humedad ya no lo permiten. Con respecto a las tormentas que tenemos en verano, tener cuidado cuando hay cables cortados en la vía pública, porque el cable puede ser de internet o puede ser de energía. Si es de energía puede llegar a tener tensión, entonces
no tratar de cuando hay viento salir a la vía pública y no tratar de correr el cable, ¿no? Bien, la última que acá se lo transmito, que es la consulta de un oyente. ¿Cómo puedo saber el estado de salud, entre comillas, estado de salud de la instalación eléctrica de mi hogar? ¿Cuáles son esas señales, esas alarmas que puedo ver a simple vista, sin conocer y sin entender nada, ¿no? Sí. Que amerite decir, bueno, acá tengo que revisar, es importante que venga un profesional y que vea esto. Por ejemplo, ¿a qué tenemos que estar atentos? Bueno, primero, si salta la llave térmica, lo normal es que la gente va y pone una más grande. Claro. Entonces, cuando salta la llave térmica hay que ver el cableado interno. ¿Eso produce incendios a la larga? Claro. Si yo le coloco, salta una llave de 25 amperes y voy y le coloco una de 40, lo que prosigue después es olor a quemado en los cables de la instalación y el riesgo de incendio de la instalación o de la vivienda. Claro. Se han reportado en el invierno y en el verano instalaciones eléctricas incendiadas y hasta viviendas incendiadas, que creo que han sido de público conocimiento por el consumo de calefactores o aire acondicionado. Claro, porque no tendría que ver con los amperes, sino con el cableado. Claro, la llave termomagnética de la vivienda protege el cableado. Bien. Entonces, cambiar la llave termomagnética significaría agregar una línea más para el aire. Es como cambiarse de ropa sin bañarse. Así, algo así sería. Sí, porque cambias la llave de mayor amperaje, pero el cable no se lo banca, digamos. Claro. Bien, entonces, bueno. Ese es un primer síntoma. En la instalación ya es que ya se está por prender fuego. Claro, tomen decisiones completas, ¿no? Rápidas. Bueno, ingeniero, gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno. Ahí estaba la palabra del ingeniero Raúl Lacuzzi, ¿no? Charlando con nosotros, hablando de todo, obviamente. Él es el subgerente de distribución de Delar. 7 minutos de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Nosotros hacemos pausa, la última en Alta Data, y ya venimos con más, no se vayan.